Bueno, vamos a dar inicio a la videoconferencia. Primero, buenos días con todos. Desde el Comité Permanente de Educación Médica de ASOCEM-UCE, les queremos dar la bienvenida a la conferencia sobre lectura básica de RX de tórax. Tenemos el agrado este día de contar con la colaboración de la doctora Elena Escobar. Ella es doctora en Medicina y Cirugía, graduada en la Universidad Central del Ecuador, especialista en radiodiagnóstico e imagen de la Universidad Central del Ecuador y tiene un diplomado superior en salud familiar y comunitaria de la misma universidad y actualmente trabaja en Biomed. Esperamos que esta conferencia sea de su agrado y les recordamos a los miembros de FELSOCEM que al final de la conferencia se enviará una lista de asistencia para el posterior envío de su certificado. Les agradecemos a todos por asistir, les disculpamos la demora, tuvimos unos pequeños problemas técnicos y cualquier pregunta la pueden realizar al final. Así que adelante, doctora, le escuchamos. Bueno. Hola, ¿estamos ahí? ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Ok. Buenos días con todos. Bienvenidos. Soy la doctora Elena Escobar, como ya me presentaron. En esta videoconferencia voy a hablarles sobre la lectura básica de la radiografía de tórax. Vamos a empezar diciendo que la radiografía de tórax es uno de los estudios más solicitados en el campo de la práctica clínica habitual en el que nos movemos, ¿no? En el algoritmo es el primer estudio bajo la sospecha de una patología torácica y sirve también para los controles posteriores. Es un estudio importante entre el paquete del chequeo prequirúrgico en los pacientes mayores de 40 años. Y se recomienda hacer una lectura sistémica para, sobre todo, evitar omitir alguna cosa importante y tener errores en el diagnóstico. Es importante y vamos a empezar hablando sobre lo que es la identificación. Para esto vamos a respondernos varias preguntas y corroborar que estas estén presentes en la radiografía. Como son, siempre en la esquina superior derecha de la radiografía tenemos que constatar que estén los datos de filiación del paciente, como los dos nombres, los dos apellidos y el nombre. Esto porque hay veces que se dan casos de los pacientes que tienen nombres homónimos, entonces para evitar confusiones. La edad y sobre todo la fecha en la que se realiza el estudio. Es importante también determinar qué estudio de qué región se ha hecho. Pero en nuestro caso vamos a constatar que sea una radiografía de tórax. Respondiéndonos a las preguntas ¿dónde y cuándo? Vamos a hablar, tenemos que saber si el paciente viene por consulta externa de forma ambulatoria o viene por un politraumatismo, por ejemplo, en emergencia, o el paciente está hospitalizado, o está en terapia, o igual si hablamos de los neonatos en la terapia de neonatología. Y el motivo para contestar porque el motivo de consulta porque se ha solicitado el estudio. Nosotros debemos hacer un control de calidad. Tanto los radiólogos como ustedes también está en sus manos como estudiantes de medicina que ya vayan introduciéndose en esto de ver y aprobar que una radiografía esté bien hecha. Porque muchas veces los tecnólogos de pronto por el mayor número de pacientes omiten cosas, cortan cosas de la radiografía, entonces no podemos aceptar una placa mal tomada, ¿ok? Entonces para eso vamos a valorar la calidad de la radiografía y cómo lo hacemos chequeando la técnica con la que se hizo. Para esto vamos a valorar 4 cosas. Si está la placa bien centrada, si está inspirada adecuadamente, si tiene una buena penetración y que no esté movida. Para hablar de y comprobar que la placa esté adecuadamente centrada, vamos a tirar una línea imaginaria que vaya sobre las apófisis espinosas de los primeros cuerpos dorsales y vamos a tomar como referencia los bordes internos de las clavículas. Entonces, como vemos en esta imagen superior, vamos a trazar un diámetro
imaginario, ¿no? Que tiene que ser equidistante en ambos hemitórax, y así se va a saber si está adecuadamente centrada. Aquí un claro ejemplo de una placa rotada, donde vemos que las clavículas están a desnivel, y miren, en el lado derecho se ve casi todo la escápula. El segundo punto es, como les había dicho, ver que una placa esté bien inspirada. La placa tiene que hacerse con un paciente, o sea, que el paciente tome una inspiración máxima y unos segundos de apnea. Así se tendrá una buena placa en inspiración. Aquí en el lado derecho vamos a ver, aquí, ejemplos de placas adecuadamente inspiradas, y en el lado izquierdo placas totalmente expiradas. Estas no, por ejemplo, para la lectura no se podrían valorar, sobre todo la sileta cardíaca. Miren por qué. Aquí, en esta imagen. Porque, o sea, los campos se ven totalmente disminuidos, ¿no?, de aireación, y esto no es real. Para constatar que se ha hecho una placa en inspiración adecuada, se va a tomar como referencia y vamos a contar los arcos costales. Podemos tomar como referencia los arcos costales anteriores o los posteriores. Se dice que una placa se ha hecho adecuadamente con una inspiración adecuada cuando se pueden contar de 6 a 8 arcos anteriores y de 8 a 10 posteriores. Para hablar sobre la exposición de la placa, vamos a hablar sobre la penetración. Esta penetración va a depender del kilovoltaje. ¿De qué depende el kilovoltaje? Es el responsable de la calidad de la radiografía. Bueno, esto se daba más antes, ¿no? Porque se tenía, hablando de la radiología análoga. Esto se variaba mucho porque nuestros licenciados y técnicos tenían que hacer el revelado con líquidos y manualmente, entonces se podía tener muchas de estas placas. Ahora, como ya la mayor parte de centros usan la radiología digital, ya no se tiene casi estos problemas. Pero para su conocimiento, esta, por ejemplo, es una placa subexpuesta y es una placa blanca que se ve blanda, ¿no? Blanda, muy blanca. Y esta otra de la izquierda, que es una placa muy negra, en cambio está muy penetrada. En estos dos tipos de radiografía se podía pasar un montón de cosas para el diagnóstico. Y el tipo de proyección, que también es importante saber y mencionarles. La radiografía de tórax, la estándar de tórax, es la proyección postero-anterior. Esto significa que el tórax anterior del paciente va a ir pegado al chasis, como se ve en la gráfica, y el haz de rayos X va a entrar por la parte posterior. No así, la cosa contraria vamos a ver en la proyección anteroposterior, que el rayo, vemos aquí claramente en esta gráfica, que va a entrar por la parte anterior del paciente, y esta no es aconsejable realizarla. ¿Por qué? Porque al entrar por la parte anterior va a maximizar el tamaño del corazón, y esto nos va a dar un falso positivo de que haya una cardiomegalia. Entonces, esta sobre todo se usa en pacientes politraumatizados, en los pacientes en terapias intensivas, en ellos, ¿no? O en los muy viejitos que no pueden ponerse de pie. Y la proyección lateral, que es que entra el rayo por cualquiera de las regiones laterales del paciente. Aquí tenemos el ejemplo de una radiografía con una buena técnica. No está rotada, o sea, está centrada, queremos que esté centrada, está bien inspirada, porque si vamos a contar los arcos anteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está el 8, entonces estamos totalmente adecuados con esta radiografía. Y importante, como les decía, comprobar que los licenciados no corten los ángulos costodiafragmáticos de la radiografía ni los ápices. Y para traerlas a colación y que ustedes tengan en su cabecita pendiente que esto es lo normal, lo habitual
que vamos a ver en una radiografía de tórax de un paciente normal. Pero así también existen las alteraciones o las variaciones anatómicas o las patologías que tenemos que tener en pendiente de no dejar pasar y de confirmar que se trate de estas patologías. En este paciente vemos que la marca está de la derecha, está hacia la derecha de la placa, pero vamos a darnos cuenta, miren, el ápex del corazón está hacia la derecha y la cámara gástrica, que tendría que ser izquierda, también está a la derecha. Esto se trata de un paciente con un situs inversus total. Y en este otro paciente, en cambio, comprobamos que la cámara gástrica está a la izquierda, pero el ápex está ido hacia la derecha. Era un paciente que tenía una dextrocardia. Y ahora ya para enfocarnos en sí en lo que es el sistema de la lectura de la radiografía, lo vamos a hacer sistemáticamente, como les había dicho, para que no se nos pase ningún detalle. Y vamos a usar esta mnemotécnica, que van a ser las 5 primeras letras del abecedario. A, que comprende a las vías aéreas, B, a los pulmones y la pleura, la C, la silueta cardíaca, la D, las alteraciones óseas y la E, los otros hallazgos que no hemos contemplado en las anteriores. Para hablar sobre las vías aéreas, vamos a constatar, miren cómo se ve aquí esquemáticamente, o sea, detalladito para que ustedes puedan diferenciar, aquí puedan ya darse cuenta. Esta columna radiotransparente es la tráquea, que está central, ¿no? Puede estar esta normalmente un poquito ida hacia la derecha por la presencia, sobre todo, del botón aórtico, del callado de la aorta, que en los pacientes ya mayores de edad es un poquito más prominente, pero todavía se considera como normal. La división en los bronquios principales y vemos claramente la carina, de igual forma en esta radiografía que no está con esta señal, ¿ya? Otro esquema, así muy claro también, donde vamos a ver, aparte de la tráquea y de los bronquios, las arterias pulmonares, tanto las principales como las interlobales. En la B vamos a ir con los pulmones y la pleura. Recordemos que la cavidad pleural es una cavidad virtual, un espacio virtual que va a estar comprendido, como vemos en este esquema, entre la pleura que está adosada a la pared costal y la pleura que está pegada, en cambio, al pulmón. Este espacio virtual es la cavidad pleural y vamos a recorrer la pleura imaginariamente a través de toda la pared costal, llegamos al ángulo costodiafragmático de un lado. Este ángulo tiene que continuar viéndole sobre el hemidiafragma pragmático y vamos a ascender sobre la silueta cardiovascular. Esto de un hemitórax tenemos que hacer lo mismo en el lado contrario. Entonces, para recordarles también que esta cavidad virtual va a llenarse, va a ocuparse en diferentes situaciones, ¿cierto? En este esquema superior vamos a ver cómo va a estar llena de aire. Y la otra posibilidad es que esté llena de algún líquido, pudiendo ser sangre, que sería un hemotórax, pus también, que sería un piotórax, y el líquido, que puede ser un exudado o trasudado. Aquí les traje unos casitos para que también puedan ver y puedan constatar estas cosas. En este paciente vemos como hay un borramiento completo del ángulo costodiafragmático izquierdo. Este es un caso de un derrame pleural que está mostrando esa flecha. En este otro paciente, miren cómo aquí es claramente, necesito que miren cuál es la diferencia entre el pulmón derecho y el izquierdo, cómo se pierde esta trama vascular en el lado izquierdo. Miren, es totalmente radiotransparente, o sea, más negro. Y es porque aquí hay presencia de un neumotórax. Atención, miren cómo colapsa el pulmón hacia la parte medial. Este es otro caso también muy bonito que les traje para que vean.
Miren, el campo pulmonar izquierdo conserva su vasculatura, la trama vascular, y miren cómo se ve acá. Tiene un nivel, hablamos de un hidroneumotórax, porque tenemos una parte con líquido y una parte solo de neumotórax. Igual miren el pulmón colapsado. Y este otro caso, que donde ya vemos que está completamente velado el campo pulmonar, y es más, ya hace un desplazamiento tanto de las estructuras vasculares como del corazón hacia el lado contralateral. Esto probablemente aquí hay un importante derrame pleural con algún proceso infeccioso pulmonar añadido. Y sin dejar a un lado los pulmones, recordemos que los pulmones tienen sus cisuras, y de lo cual van a dividir el pulmón derecho en 3 lóbulos y el izquierdo en 2. La cisura, esta horizontal que se ve acá, es la cisura menor y va a dividir el lóbulo superior del medio en el lado derecho, y la cisura mayor va a dividir, en cambio, el lóbulo medio del lóbulo inferior. Y en el lado izquierdo encontramos solo una cisura que va a dividir el lóbulo superior del inferior en este lado. Aquí un esquema para que vean cómo se superponen los lóbulos, recordando que en el lado izquierdo el superior y el medio, que sería derecho, en el lado izquierdo se fusionan y hacen uno solo, por eso son 5 lóbulos en total. Y en estas imágenes les he traído para que se den cuenta cómo se ve la diferencia, ¿no? Ustedes ya tienen que estar ya acondicionados y ya con práctica de ver las radiografías y la patología que se encuentra. En esta primera imagen vamos a ver una radiografía normal con un paciente que no tiene nada patológico en sus pulmones. En este segundo y tercer gráfico vemos un área de consolidación basal izquierda que se confirma en la radiografía lateral. Es más posterior, ¿no? Y en esta otra imagen vemos un infiltrado de tipo alveolar bilateral. Esto se llama que tiene una distribución de alas en mariposa. Se trata de un edema pulmonar. En esta siguiente gráfica, un área de consolidación que va a comprometer parte del lóbulo medio derecho. Y en esta otra, donde vemos esta cavitación en el lóbulo superior izquierdo. Para abordar la letra C de esta mnemotecnia, vamos a hablar entonces sobre la silueta cardiovascular. Aquí en la derecha les he traído un esquema para que vean que recuerden cómo va la distribución tanto de las cámaras cardíacas como de los grandes vasos. Y esto es lo que nosotros no vamos a verlo en la radiografía así, ¿no? Sino que tenemos que tener en nuestra mentecita cómo van dispuestos los vasos y las cámaras del corazón para poder ubicarnos. Entonces, acá tenemos el tronco venoso brachiocefálico derecho, la vena cava superior. A continuación sería la aorta ascendente, la aurícula derecha, y saliendo para un poquito más derecho, la vena cava inferior. Continuando la aurícula derecha, tenemos al ventrículo derecho, que es el que descansa sobre el diafragma, el ventrículo izquierdo, la aurícula de este lado, el tronco de la aorta pulmonar, de la arteria pulmonar, perdón, el callado de la aorta y la arteria subclavia izquierda. En este cuadro más esquemático se dice que tenemos 2 arcos cardíacos en el lado derecho y 3 izquierdos. Esto es como más igual mnemotécnico, ¿no? El primero, superior derecho, el arco cardíaco superior derecho corresponde a la vena cava superior, y el inferior de este lado, la aurícula derecha. En el lado izquierdo, en cambio, tenemos estos 3 arcos cardíacos. El primero, que es el superior, corresponde al callado de la aorta, el medio a la arteria pulmonar y el inferior al ventrículo izquierdo. Es para ver más sobre los crecimientos, ¿no? Y poder ponerlos en el informe. Y no olvidar que tenemos también en el tórax el mediastino, y que esta es una división más para localización de masas. Así tenemos el mediastino, el compartimento superior del mediastino,
el anterior, que es todo lo que queda por delante del corazón, el medio que corresponde a la silueta y los grandes vasos, y al posterior, que es todo lo que queda por detrás del borde posterior del corazón, y la línea imaginaria que se traza por delante de los cuerpos vertebrales dorsales. En este esquema, en una proyección lateral, igual tenemos que saber ubicarnos y verificar las estructuras que podemos ver. Aquí tenemos la cisura mayor, la cisura menor y los componentes tanto del corazón como de los grandes vasos. Sin olvidar también que en la radiografía lateral también se deben valorar los hemidiafragmas. Otro dato importante en esta letra C es determinar el índice cardiotorácico. Esto resulta de una medición que se hace. Hay dos formas. Les he traído las dos para que las revisen. Esta primera, que más, al parecer, aquí en esta imagen que encontré, la usan más para los niños, pero se traza igual una línea imaginaria sobre las apófisis espinosas de los cuerpos dorsales y de ahí se tira una línea, se mide una línea al borde más externo en el lado derecho y de igual en el lado izquierdo. Estas dos medidas se suman y se dividen para el diámetro transverso torácico. Y así nos da los valores tanto en los neonatos y en los niños. Y aquí ya en una radiografía de un adulto, donde es un poco más rápido sería, yo creo que esta es la que más se usa, donde tomamos el borde saliente más sobresaliente del lado derecho y el ápex normalmente. Este es el diámetro transverso cardíaco y se divide para el diámetro transverso torácico. Y el valor normal es hasta 0.50, que hablaríamos de la normalidad. Y aquí, en este cuadro que les he traído, los diferentes grados de cardiomegalia. Y un ejemplo de una cardiomegalia grado 2, tendríamos que medir para poder verificar esto, pero vemos cómo ya crece el tamaño del corazón y va más allá del 50%, que sería como normal. Hablando sobre la letra D y de nuestra mnemotecnia, estamos hablando sobre las alteraciones óseas. Hay que reconocer las diversas estructuras óseas que podemos valorar en la radiografía de tórax. Vamos a empezar con los cuerpos dorsales, vertebrales dorsales, que son algo rectangulares. Vamos a comprobar todos que estén de la misma forma, porque así podríamos ver si tiene algún acuñamiento vertebral, ¿no? Hablando sobre las fracturas. También tenemos que ver las apófisis espinosas y las bases de los pedículos, que son estas estructuras redonditas que se ponen a los lados de los cuerpos vertebrales. Otra de las estructuras que vamos a revisar muy bien, sobre todo si hay antecedentes de traumas de tórax, es cuando nos solicitan una radiografía de tórax óseo y tenemos que ir viendo toda la trayectoria de los arcos costales. Tenemos que ir viendo de uno en uno y aparte también irlos contando. Así vemos que los arcos costales posteriores son estos que quedan más horizontalizados y los arcos anteriores son estos medios oblicuos, ¿no? Y además no olvidarnos de la cintura escapular, que aquí vamos a tener que ver también igual toda la trayectoria de las clavículas para descartar que haya, sobre todo en los pacientes politraumatizados, que no haya fracturas, y las escápulas. Les he traído también este ejemplo donde vemos, quiero que vean, se fijen en estas fracturas. Estas son unas fracturas recientes en esta radiografía, cómo se ve la disrupción de la continuidad de los arcos costales. Estas fracturas son nuevas, ¿no? En cambio, en este ejemplo son unas fracturas antiguas porque ya se ven hasta la formación de los callos óseos. Y aquí aparte una calcificación que le he encontrado en ese paciente. Pero igual hay que mencionarla, ¿no? Y sin olvidar también que se deben valorar los tejidos blandos, porque en estos pacientes con politraumatismo suele haber fugas de aire o tanto del pulmón como de la parte por heridas externas,
y este aire va a discurrir entre los tejidos blandos y esto estamos hablando de un enfisema subcutáneo en este paciente importante. Y en la E, para abordar la letra E, que son los otros hallazgos, comprobar que si se trata de una mujer, ver las líneas mamarias. Miren, en este lado les he traído libre de esa línea para que ustedes puedan constatar la presencia de la mama. Muy pocas veces se puede ver en una radiografía de tórax que hay algún nódulo, pero podría darse, entonces es importante ver también esto, ¿no? Y si encontráramos solo una imagen, una sombra de la mama de un lado y del otro, ¿no? Podría tratarse de una paciente que haya sido mastectomizada. Otro de los puntos importantes es valorar los hemidiafragmas que estén continuos, porque también podríamos encontrar hernias, y acordarse que el hemidiafragma derecho siempre va a estar 1 o 2 centímetros más arriba que el izquierdo. La cámara gástrica, no nos olvidemos que ya la habíamos mencionado en imágenes anteriores, se va a ubicar al lado izquierdo, debajo del hemidiafragma. Y también nos ayuda cuando se está sospechando de neumoperitoneo, también se puede valorar y se puede ver la presencia de este. Miren aquí claramente el diafragma, las líneas del diafragma claritas y el aire debajo de estos. Eso es todo, chicos, y para no quedarnos atrás, ya que estamos pasando por esta pandemia, quiero por favor que se queden en casa, pedirles, yo sé que suena de pronto repetitivo, pero nosotros que estamos en primera línea, la parte médica y ustedes como estudiantes igual, por favor concienticen a sus familias que se queden en casa, y mantengan el distanciamiento y el importante lavado de manos, que es clave para que no se dé el contagio. Y quería traerles estas imágenes que saqué de un artículo de unos doctores en China. Miren, solo no vean las dos imágenes, bueno, aunque les puse juntas, quería mostrarles esta radiografía. En este paciente con un COVID positivo, quiero que vean claramente, esta radiografía podría pasar por normal. No tiene borramiento de los ángulos, no se ve un infiltrado importante, pero miren cómo se ve en la tomografía. Se ve claramente este infiltrado en vidrio esmerilado que es característico del coronavirus, de un COVID positivo. Y para traerles solo a colación, que ni la radiografía ni la tomografía son estudios de elección en esta patología que estamos pasando en esta pandemia. La tomografía sirve principalmente para cuadros que ya tienen sintomatología moderada a grave, y la radiografía como controles ya de estos mismos pacientes. Eso es todo. Y gracias por la atención y la oportunidad. Si tienen alguna pregunta. Queremos agradecer a la doctora Elena por su colaboración en este día. Esperamos que les haya gustado a todos esta videoconferencia, y cualquier pregunta pueden realizarla a través de YouTube o de Zoom. Nosotros vamos a leerle a la doctora sus preguntas. El link de la asistencia se los vamos a enviar en este momento por las 2 redes sociales. Bueno, podría ir contestando. De pronto yo también sí tengo acceso al chat. Sí, a ver, tenemos una pregunta. ¿Cuáles son las 3 curvaturas del lado izquierdo? A ver, acuérdense que eran 3 en el lado izquierdo, ¿no? La superior, la media y la inferior. La primera corresponde al callado de la aorta, la segunda al tronco de la arteria pulmonar y la tercera al ventrículo izquierdo.
Ya, otra pregunta dice, ¿el mismo método se utiliza para los recién nacidos? En los recién nacidos normalmente se toma una radiografía anteroposterior, porque a ellos hay que tomarles de los bracitos y colgarlos prácticamente sobre el chasis y normalmente se hace una anteroposterior. Lo importante, en cambio, si en el niño se sospecha de alguna cardiomegalia o patología cardíaca, a ellos sí se les hace la técnica normal, o sea, de la póstero anterior, pero esta se llamaría una teleradiografía que el licenciado debe tomarla a 2 metros de distancia para tener un tamaño real de la radiografía y de las estructuras del tórax. Hay una pregunta, Doc, disculpe, que dice, en una radiografía de tórax lateral, ¿cómo sé si estoy viendo pulmón derecho o izquierdo? Bueno, en la radiografía, normalmente en la lateral, se superponen los campos pulmonares. Entonces, es más para verificar, o sea, no se podría decir que es, salvo que, o sea, lo hagas del lado derecho o del lado izquierdo, que ahí sí podrías y ahí te guiarías más por las cisuras se debería uno guiar. Porque si es izquierdo, vamos a ver solo una cisura que va a dividirlo en dos. Pero como les mostré en la diapositiva, la que tenía la cisura mayor y la cisura menor, en esa sí deberíamos diferenciar que sería el campo derecho. Así lo diferenciaríamos, que el rayo entre por la derecha o por la izquierda. Entonces, eso sí se debería preguntar al licenciado o al técnico de qué lado la hizo. Hay una pregunta que dice, ¿cuál procedimiento se toma en el caso de que el paciente no pueda realizar una inspiración máxima? Bueno, en este caso estamos hablando de los pacientes ya de edad muy avanzada. Ellos normalmente no sostienen, primero no toman, no inspiran y tampoco permanecen en esta apnea que necesitamos para una adecuada toma. Entonces, en ellos normalmente, y se hace acostado, además, porque muchos de ellos no pueden ponerse de pie, se hace la toma que se tenga. Lo importante es que en la radiografía que obtengamos, si hay algún infiltrado, hay alguna consolidación o algún derrame que se vea, a ellos ya como segundo paso se les pide una tomografía, un estudio tomográfico simple para constatar si hay alguna cosa o más para confirmar alguna sospecha clínica de neumonía o alguna cosa así. La siguiente pregunta dice, ¿qué signos patognomónicos son los más frecuentes e importantes en la clínica que podemos encontrar en una RX de tórax? Pero es que ya nos tocaría hablar de varias patologías y esto ya, o sea, es que no sé a qué a qué vaya enfocada la pregunta, pero podríamos encontrar muchos signos, muchos. Entonces hablaríamos de neumonías que abarquen el lóbulo medio, que hacen el signo de la silueta, o sea, el borramiento de la silueta, muchas cosas, muchas. Entonces, esto ya es otro tema diferente. Este era solamente un tema de una lectura básica, ¿no? Ya, la siguiente pregunta dice, ¿cómo identificar si la radiografía es anteroposterior o posterior anterior? Ya, esto también sí es un poco fácil hacerlo. En la radiografía postero anterior vemos como veíamos las clavículas que dan por delante y medias oblicuas. En cambio, en la anteroposterior, las clavículas están casi sobre los ápices pulmonares. Así puedes diferenciar si es una postero anterior o una anteroposterior. Y si te hubieras alguna duda, preguntarle al técnico que lo hizo, porque lo ideal es que si van por una radiografía, habitualmente tienen que hacerle un estándar de tórax y no una anteroposterior. Y hay otra pregunta, doctora, que dice, ¿qué otros hallazgos radiológicos se pueden encontrar en una persona con COVID?
Pues, más que nada tenemos este infiltrado que les hablaba en vidrio esmerilado. Esta es una de las cosas y debe ser bilateral y más hacia las bases pulmonares. Y este infiltrado, cuando ya va empeorando el cuadro, va cambiando este infiltrado, porque al principio le vieron que era como una nubecita, o sea, es el vidrio esmerilado. Luego se va haciendo como un empedrado y al final ya se hacen consolidaciones, áreas de consolidaciones dispersas en todo, que abarcan todos los dos campos pulmonares, porque el COVID es importante determinar que abarca y compromete los dos campos pulmonares, no solo uno. Y, por ejemplo, en el COVID no vamos a ver derrame pleural negativo. O sea, si vemos derrame pleural, no se trata de un paciente COVID. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre el patrón radiológico de vidrio esmerilado y el patrón de vidrio despulido? Es lo mismo, es lo mismo. Dice, en una radiografía mencionó que se puede ver una forma de mariposa. ¿En cuáles casos podría ser? Y esto es característico del edema de pulmón. También se puede ver en neumonías, también se podría ver que, o sea, pero es el infiltrado en alas de mariposa, infiltrado alveolar en alas de mariposa es característico del edema de pulmón. Hay una pregunta aquí que dice, ¿qué libro nos recomienda a los que queremos empezar a estudiar sobre imágenes radiológicas? Pues me parece, Marvan tiene buenos libros, sí, la editorial Marvan me parece que es. Todos estos de la colección del body, hay unos body que dice body tag, y todos estos de Pedrosa. Para lo básico sería, ustedes que están estudiando todavía Pedrosa, estos son como básicos y unos de los más antiguos y creo que son muy didácticos también para entenderlos. Aquí hay una pregunta más que dice, en el caso de un cáncer de pulmón, ¿cuál sería el hallazgo más relevante en una radiografía? Pues ver masas, pues muchas veces las neumonías vienen añadidas a problemas de cáncer de pulmón. Entonces, tendríamos que esperar en estos, porque se ven áreas difusas como de consolidación. Entonces, ahí es importante, por ejemplo, podríamos hacer una tomografía simple y contrastada y ver, las neumonías normalmente casi no refuerzan tras el contraste, pero en cambio las masas sí captan, como las masas tienen vasos de neoformación, estas captan ávidamente a los contrastes. Entonces, ese sería el paso. O si no, es que depende también la localización, hasta un nódulo pequeñito podría ser ya positivo. Entonces, mucho dependería de si tenemos una masa a nivel pulmonar, hacer una biopsia dirigida por TAC y determinar qué tipo de células tienen. Una pregunta más dice, ¿en qué consiste el broncograma aéreo? Sí, el broncograma aéreo lo que nos indica es que hay ocupación del espacio alveolar y vamos a verlo como líneas horizontales que van a ocupar y van a identificarse
en el rayos X. Pues son pacientes que tienen ya